Hola a todos de nuevo en y qué pena, a mí este es el último programa ya, Así este es es. el apéndice que decíamos, donde vamos a tratar una serie de cuestiones. En estas charlas coloquio, eh, Mm. los secretos del Apocalipsis, donde esta novena sesión hemos estado disfrutando de este libro Wow. tan apasionante, ¿verdad? Nueve Sí, sesiones, Miguel. 9 sesiones ya, el tiempo Wow. pasa rápido. Pero antes de nada, dar un saludo y un abrazo, siempre con mucho cariño, a nuestro hermano y amigo el pastor Fernando Ramírez de Arellano, de allí de la iglesia La Roca en Ciudad Real. Y ya como la teología es la teología, Fernando, sin Espérate, café, espérate, espérate, espérate. Voy. sin Ay, café es imposible agradar a Dios, ¿eh? Así que Dios te bendiga mucho, nos gracias. alegra mucho, Qué bueno. estar y abordar este tema. Hay una Mm. serie de cuestiones, una serie de preguntas que hemos emplazado para este último programa y había al principio de cuando comenzamos las sesiones una pregunta que nos hicieron. Entonces, ¿hay dos venidas? Porque como se habla de arrebatamiento, bueno, otros le llaman rapto, luego en la venida en el Monte de los Olivos, y parece como que, entonces esta persona me dice, pastor, entonces que hay dos venidas, y digo, no, eso lo vamos a aclarar, Hay una segunda venida, nos dice la palabra, pero también hay lo que se llama el arrebatamiento, como Pablo nos dice ahí en Tesalonicense, o el rapto, como se ha ido llamando. Yo, Fernando, A ver, particularmente te digo a que ver. prefiero llamarle arrebatamiento, Ok. porque raptar es llevarte algo que no es tuyo, ¿verdad? Es como Y Cristo, secuestrar. exactamente, Cristo no viene a secuestrar nada, Muy Cristo viene bien. por su iglesia, viene a arrebatar la verdad de este mundo allí en las nubes y encontrarse con él. Pero para aclarar, Como dirían, te lo compro. Me convences. Me sí, gusta el argumento. ok, Bueno, sí. ok, me parece bien. Pero bueno, con todo esto sobre arrebatamiento, si hay dos veces en la segunda venida, hay dos partes y dos fases, ¿qué podríamos hablar? ¿Cómo podríamos aclarar esta pregunta que nos hicieron, Fer? Claro. Lo primero que debemos entender es que el arrebatamiento, hay una parte en la que todos, y cuando digo todos me refiero a todas las familias denominacionales dentro de la iglesia cristiana, iglesia evangélica, estamos de acuerdo. Entonces vamos a comenzar por ahí, sobre ese cimiento y fundamento de unidad. Todos creemos que va a haber un arrebatamiento, es decir, toda la iglesia cristiana, evangélica, protestante, creemos de manera literal que va a existir un arrebatamiento. Eso sería la doctrina fundamental. Ahora, ¿en qué nos basamos para afirmar eso? Pues tenemos 1 Corintios 15, versículo 51 y versículo 52, que aprovecho y leo literalmente. Dice, este es el apóstol Pablo hablando justamente de la resurrección, de la segunda venida de Cristo también, en el que nos dice, versículo 51, he aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, refiriéndose a que no todos estarían muertos, dice, pero todos seremos transformados. Versículo 52, y fijaros, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados de manera para incorruptibilidad y nosotros, es decir, los que estemos vivos, haciendo la comparación y el contraste entre los que han muerto, están dormidos, ¿de acuerdo? Y los que están todavía vivos en ese momento de la venida del Señor, cuando suene la trompeta, dice, seremos transformados. Así que todos estamos de acuerdo, en ese momento de transformación, de venida del Señor, es el momento en el que la iglesia será arrebatada, la iglesia se unirá con Cristo. Esa es la doctrina fundamental. Ahora, ¿dónde viene, digamos, la controversia, entre comillas, las diferentes opiniones? Bueno, es en qué momento situar ese arrebatamiento. Y aquí sí que hay tres posturas, Miguel. Y yo creo que por ahí
si las explicamos un poquito, van a arrojar luz y vamos a poder contestar, ¿no? ¿En qué momento situemos o ubiquemos el arrebatamiento? Es de manera especial, Miguel, con la tribulación. Sí, ¿por qué? Porque sí. hay una parte de la iglesia, un sector de la iglesia que sitúa el arrebatamiento al principio y justo antes o justo al principio de la tribulación. La pretribulacionista, ¿no? Claro, Ajá. que esa es la postura, ese arrebatamiento pretribulacional. Y entonces ahí esta postura es la que sí mantiene que la venida de Cristo tiene que ser, para que sea el arrebatamiento al principio justo de la tribulación y que la iglesia no pase por esa tribulación, tiene que ser la venida de Cristo en dos fases. Una primera, en las nubes, la iglesia será arrebatada y se encontrará con Cristo en las nubes. Habrá una pausa, una espera de 7 años, que son los 7 años descritos en el libro de Apocalipsis, que durará la tribulación, y después de esos 7 años ya la iglesia juntamente con Cristo, o Cristo juntamente con la iglesia, desciende y ya pisa de manera literal, física, en este caso el Monte de los Olivos. Entonces eso es una postura. Que es la postura, pues eso, más dispensacionalista, es una postura pretribulacional. Luego la segunda postura, Miguel, es las que dicen que la iglesia permanecerá durante 3 años y medio de esa tribulación, claro, que es ese arrebatamiento medio tribulación o a la mitad de la tribulación, y básicamente consiste en que, como ya hemos explicado en otros programas, dentro de esos 7 años habrá 3 años y medio primeros en que el anticristo tendrá esa careta de diplomático, de una persona poderosa, de alianzas, en el que toda la gente lo va a seguir, pero a los 3 años y medio se quita esa careta, quita la careta y empieza también a desatar una persecución, aparte que hay toda una serie de juicios por parte de Dios. Entonces ahora hay una postura que de los años 90 para acá se ha puesto muy de moda porque se ha promocionado mucho, que es la postura preira. Y entonces la postura preira sitúa el arrebatamiento justo a la mitad, y básicamente lo que dice esta postura es que la iglesia sí pasará la persecución por parte del enemigo, pero no pasará la ira de Dios. Entonces cuando lleguen los juicios y la ira de Dios, entonces la iglesia será arrebatada. Cuando dicen, bueno, que Dios no va a preparar la novia de su hijo para luego derramar su ira, ¿no? Por eso se la lleva antes de su ira. Ajá. Y esta postura, pero sí, esta postura dice que la iglesia sí va a pasar una ira, no la de Dios, pero sí la del diablo. Entonces hace esa diferencia y lo sitúa a la mitad. Y luego está la postura post-tribulación, en la que lo unifica todo al final de los 7 años. Y ese arrebatamiento, que ahora lo leeré de 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, ese arrebatamiento en las nubes, junto con Cristo descendiendo y pisando ya la tierra, todo eso en un mismo instante. No hay una separación de tiempo ni de 7 años, ni de 3 años y medio, sino que todo queda unificado, y que la iglesia pasará tanto la persecución, en este caso del diablo, y también atravesará, en este caso, la ira y los juicios de Dios. Ahora ellos, y cómo se interpreta esta postura, que también es muy razonable, pues se razona de esta manera, en el sentido de que de igual manera que el pueblo de Israel estuvo en Egipto cuando Dios derramó su ira, cuando Dios derramó su ira sobre Faraón y sobre la nación, era la ira de Dios, pero el pueblo de Israel fue guardado y preservado. De la misma manera, la ira de Dios no cae sobre la iglesia, sino sobre las naciones, y Dios en su poder y va en su a guardar a su iglesia. Entonces, luego, los que dicen que hay tanto la pretribulación como la de en medio, que hay una pausa y una espera de 7 años, 3 años y medio, y termino con esto, por no ser muy exhaustivo, se les suele achacar que eso de que Cristo venga en 2 fases, como que eso no se ve, es muy difícil de entender, ¿Cómo va a venir primero a las nubes, esperar 7 años o 3 años y medio para luego descender y pisar de manera literal? Aquí solamente diremos una cosa: todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca de la venida del Cristo, del Mesías, del liberador,
Sí. Todas esas profecías se van a cumplir en 2 fases también, y va a haber una espera entre la primera y la segunda venida. De hecho, ya llevamos 2000 años, 2000 años esperando. Ajá. Entonces, todas las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo, pero se van a cumplir también en 2 fases. La primera como Cordero, la segunda como León, la primera como Salvador, la segunda como Regidor y Soberano, y entre esas 2 venidas, pues hay también una esperanza. Por lo tanto, ahí no nos ponemos de acuerdo y son respetables, pero lo fundamental es que todos creemos que la Iglesia será arrebatada. Luego ubicarla es un poquito más complicado. Sí. Así que espero que con esta explicación quede estas personas, estos hermanos que nos hicieron esta pregunta quede aclarado. Muy bien, Fernando. Estábamos hablando sobre una serie de personajes, porque claro, hemos visto el libro de Apocalipsis parándonos en lo que entendíamos, pero hay mucho más que hablar, por supuesto, y hay una serie de figuras, de figuras que yo personalmente todas ellas las asocio con el pueblo de Israel. Y son, por ejemplo, los famosos 144.000, que tú sabes que hay religiones como Testigos de Jehová. El que era mi pastor, o el que ha sido mi pastor, decía... Se lo adjudican, ¿no? Sí, exactamente. Que decía que ni son testigos ni son de Jehová, decía él, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, dicen de los 144.000, que creo que también hay sectores de la iglesia. Podríamos hablar... ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, 144.000? ¿Qué tienen que ver estos 2 testigos que te habla la Biblia? ¿Qué tienen que ver esta mujer que sale, que va al desierto? Pero por parte, estos 144.000, ¿qué hablamos? ¿Qué opinas tú de esto? Muy bien, pues bueno, tú ya lo has dicho en la introducción. Sí que es cierto que hay algunas corrientes de sectas como los Testigos de Jehová que dicen que los 144.000 elegidos, sellados con una misión muy especial y sellados por Dios, en contraposición de aquellos que son sellados por el anticristo, por la bestia, ¿no? Con la marca de la bestia, pues que son ellos. Entonces ellos ya se adjudican los 144.000, aunque luego tengan muchos problemas, porque a lo largo de la historia de esta secta, obviamente el número de testigos de Jehová ya son más de 144.000. Sí. Pero bueno... En el que venda más revista, ¿no? Claro. Entonces, también es cierto que dentro de tú decías, comentabas, dentro de la iglesia protestante, evangélica, cristiana, algunos identifican estos 144.000 con, no de manera literal, pero sí como la representación de todo lo que es la iglesia de Cristo a lo largo de la historia. Y luego está la postura, digamos, más clásica desde los inicios, padres de la iglesia, y una postura más, digamos, sí, más clásica, en los que se identifica a los 144.000 con haciendo una referencia a la nación de Israel y siendo israelitas, es decir, siendo del pueblo hebreo, que se convertirán también al cristianismo. Serán hebreos en cuanto a raza, porque judíos ya no en cuanto a religión, sino que abrazarán el cristianismo, ¿no? Sí, porque, entonces, perdón Fernando, sí, que te corte por hablar a aquellos que nos están escuchando. Esto podemos decir lo que está en el contexto, que no podemos olvidar de que Dios con Israel no ha terminado todavía. Pablo ya en Romano nos da unos apuntes, ¿verdad? Y en capítulos 9 y 10, Dios no ha terminado con Israel. Así que tú en principio esos 140.000 te decantas, ¿verdad? Sí, por ese trato y Yo creo que pertenecen de manera literal y que hay que tomarlos como tal, literal. No necesariamente serán los únicos salvos del pueblo de Israel, pero sí habrá 144.000 que abrazarán el cristianismo y que tendrán una misión, porque estos 144.000 tienen la misión de evangelizar y de llevar las buenas nuevas. Entonces, por eso decía, serán hebreos en cuanto a la raza, dejarán de ser judíos en cuanto a la religión para abrazar el cristianismo. ¿Y por qué? Yo en lo personal, y que tú también lo compartes, entendemos o apuntamos a que tienen que ver con israelitas que
abrazan o reconocen a Cristo como el Mesías. Pues por lo que decías, y me gustaría leer unos versículos porque yo creo que la Biblia a veces es tan clara que por sí sola es el mejor argumento, ¿no? Sí. Entonces, fijaros lo que dice en Romanos 11. Voy a leer algunos versículos seleccionados de ese capítulo. Dice, digo pues, este es el apóstol Pablo, recordemos un contexto. Está hablando a la iglesia de Roma porque había un conflicto entre los cristianos gentiles y la comunidad judía que había abrazado el cristianismo. Solamente un apunte histórico. Con los tiempos de Claudio, los cristianos del 39 al 44 habían sido expulsados de Roma. Había habido un conflicto y unas peleas en cuanto a un tal Crestus, que es la parte más latina del Cristo, la palabra griega, y Claudio, para evitar el problema, de hecho queda registrado también en el libro de Hechos, expulsó a todos los cristianos, tanto gentiles como judíos o como hebreos. Pero después del 44, al morir Claudio, todo el mundo, los judíos regresan también, ¿de acuerdo? Y perdón, la expulsión fue para los judíos, no para los gentiles, ahí me he equivocado. Después del 44, esta expulsión ya queda cancelada y los judíos creyentes, ¿de acuerdo? Hebreos creyentes vuelven a Roma y allí hay una tensión. Porque claro, ya la iglesia se había quedado solamente con los miembros gentiles y ahora llegan los judíos y allí hay una tensión. Y entonces Pablo está abordando este asunto en Romanos. Por eso es tan importante Romanos 9, 10 y 11 decir, oye, Dios todavía tiene un propósito para Israel, no lo ha desechado. Y este propósito también apunta al final de los tiempos, que es lo que vamos a leer. Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 11 nos dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y fijaros, versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Se nos ha hablado antes de una restauración plena, se nos habla ahora de un endurecimiento parcial y se nos habla de una entrada de la plenitud de los gentiles, que eso ocurrirá también con la venida del Señor. Versículo 26 nos dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Versículo 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces se nos habla de una restauración plena, de un endurecimiento parcial, ¿de acuerdo? Pero que habrá un remanente que será salvo. Así que, y eso habla acerca de la plenitud del tiempo de los gentiles, cuando ya Cristo venga para juzgar a las naciones y demás. Entonces nos apunta hacia los últimos tiempos, por eso entendemos que sí, que efectivamente estos 144.000 tiene que ver con esos planes de restauración, de salvación, de elección también, para que haya un remanente y para que la nación de Israel pueda ser salva a través de Cristo Jesús. Y solamente una cosa, dejarlo muy claro, no es que Dios tenga dos pueblos, Dios solamente tiene un pueblo, que es la Iglesia. Y a través de Cristo Jesús, cuando los judíos lo reconozcan como Mesías, formarán parte del pueblo de Dios, que es la Iglesia, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, muy bien. Por seguir con esta figura, ahora entramos en los dos testigos, por hablar un poquito más. Estos dos testigos también hay diferentes opiniones. Unos por aquello de la figura de los olivos que sale en Apocalipsis, te hablan que es la iglesia, lo mínimo, no son los menos. Otros que puede ser Enoc y Elías, que fueron arrebatados, ¿verdad? Sí, según nos dice la palabra, pero la corriente que más incide, o los que están más de acuerdo, los distintos comentaristas serios, por supuesto, es que son Elías y Moisés, por los comentarios que en Apocalipsis te habla
del río, cuando toque uno el río y será de alguna manera transformado el río, cuando sale fuego de la boca, como Elías hizo en su momento, sí. Y se asemeja más, ¿no? Son figuras también de judíos, quizás estos dos testigos de su pueblo, de Israel. Claro. Pues la mención a los dos testigos aparece en Apocalipsis, de hecho, capítulo 11, versículo 3. El versículo 3 y 4, y lo leo, dice: daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. En los primeros 3 años y medio, estos dos testigos estarán allí profetizando. Y estos dos testigos, dice, son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Una referencia también a Zacarías. A Zacarías, sí. Y yo creo que también hace una referencia a Mateo 17, que es cuando Cristo sube al monte de la transfiguración. ¿Quién son esos dos personas que aparecen a la derecha y a la izquierda como esos dos testigos? Esos dos olivos. Ley y profeta, ¿no? O sea, Moisés y Elías. Los dos testigos que aparecen dando testimonio de Jesús, ¿vale? En esa transfiguración en el monte, pues es Moisés y es Elías. ¿Por qué? Porque Moisés representa a la ley, como tú lo has dicho, y la ley apunta hacia Jesús, y Cristo cumplió perfectamente la ley, y los profetas lo mismo. Elías representa a los profetas y Cristo cumplió todas las profecías. Así que Cristo, por un lado, cumple la ley que fue dada a Moisés, y por otro lado Cristo cumple todas las profecías y tenemos a Elías como representante. Entonces, eso por un lado. Y como tú bien dices, en el versículo un poquito más adelante, en el 5 y en el 6 dice: si alguno quiere dañarnos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, como Elías, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir. Entonces eso apunta recordando a Moisés, al ministerio y a la persona de Moisés. También es relevante recordar que Elías fue arrebatado, fue traspuesto, o sea, no vio la muerte en ese sentido, sino que fue arrebatado en ese torbellino de aire y en esos carros de fuego. Y también sabemos que a Moisés lo enterró Dios. Claro, en Deuteronomio se nos dice que fue el propio Dios quien lo entierra, y en Judas hay una disputa, ¿no?, entre Miguel, el arcángel, y el diablo, peleándose también por el cuerpo, y eso nos habla de que también hay un propósito para ese cuerpo, y que hay en estos 3 años y medio iniciales, de estos 7 años finales antes de la venida de Cristo, pues vemos que estos dos testigos implican el ministerio de las personas, tanto de Elías como de Moisés, y que de hecho nadie los va a poder enfrentar. También se nos dice que sí es cierto que cuando el anticristo se quite esa careta, se va a enfrentar a estos dos testigos que serán asesinados. Eso quien quiera lo puede leer en Apocalipsis 11 del 7 al 10, en el que pues versículo 8 dice, versículo 7 dice: se enfrentará, hará guerra al anticristo, la bestia, contra ellos los vencerá y los matará. Pero también se nos dice a partir del 11, 12 y 13, esos versículos de Apocalipsis 11, que después de 3 días y medio resucitarán, que Dios tiene el control, que como veíamos en las últimas sesiones, Dios tiene poder y es soberano sobre el reino de las tinieblas y sobre la maldad, y se nos dice que Dios resucitará a Moisés, a Elías, recuerdo, que volverán a la vida, y en el versículo 11 lo dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron, ¿de acuerdo? Y luego se oyó una voz desde el cielo que decía: subid acá, y ellos subieron al cielo y demás, ¿de acuerdo? Entonces esos dos testigos los podemos identificar con la persona y el ministerio de Moisés y de Elías. Y por último está la figura de esta mujer, ¿no? Allí en Apocalipsis 12 se nos habla de una mujer que va al desierto, ¿sí? Y que, vuelvo a repetir, creo que tiene que ver
con el pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué podemos hablar al respecto? ¿Sí? Sí, la verdad es que en el capítulo 12 es como que abre ahí un paréntesis para que no tiene nada que ver con la cronología escatológica, en el sentido de nada tiene que ver con esa cronología de los eventos que están sucediendo en estos 7 años que estamos describiendo, ¿no? O estamos explicando, sino que se abre un paréntesis para explicar, y aparece una mujer perseguido por un dragón, que tiene que huir al desierto, luego que este dragón lanza un río, pero el río se lo traga la tierra, y luego que esta mujer tiene un niño. Bueno, pues hay diferentes interpretaciones, ¿no? Si antes hablábamos de los testigos de Jehová, pues ahora nos toca hablar de la Iglesia, en este caso católica. La Iglesia católica identifica a esta mujer que viene descrita en Apocalipsis 12 con su vida o posada, sus pies sobre una luna, una media luna, con una serie de estrellas. Y de hecho hay muchas estampitas. Yo creo que todos nosotros vivimos en un país con una tradición, una cultura muy católica, y habremos visto incluso estampas, cuadros donde se representa a la Virgen, a María, siendo como esta mujer que da a luz, en este caso, a Cristo. Entonces la Iglesia Católica se ha adjudicado la figura de esta mujer para decir que es María. Pero ¿eso es consistente con la propia Escritura? No. Entonces la propia Biblia se interpreta a sí misma. Entonces no es consistente, ¿de acuerdo? Esta mujer obviamente representa, como tú bien decías, y ahora daremos algunos argumentos, la nación de Israel, y no tiene nada que ver y no representa para nada a la Virgen María. Por algunas razones, sin ser exhaustivos, que te voy a decir. No es la Virgen María porque María huyó a Egipto, y aquí en Apocalipsis 12 se nos dice que esta mujer huye al desierto. María ya huía con un bebé aquí y encima huía con José. A Egipto, hemos dicho, pero aquí en Apocalipsis 12 se dice que esta mujer huía y como mucho estaría embarazada y huía sola, no huía con su marido, ¿no? Y luego también se nos dice que la serpiente echó, este dragón en Apocalipsis 12, echó toda una serie de un río para matarla, destruirla, pero que ese río es tragado por la tierra. Y todas las señales y las descripciones, pues nada tiene que ver con la Virgen María. Tiene que ver mucho más con la nación de Israel. ¿Por qué? Porque la nación de Israel sí que viene descrita como una mujer en Isaías 54, en Isaías 47, en Isaías 50, en Jeremías 3. A la nación de Israel se le describe como una mujer, a veces desposada, a veces que ha caído en la prostitución. Y no solamente eso, sino que viene descrita en el sueño de José como esa mujer que está posada y que sus pies están sobre esa luna, esa media luna, y con las estrellas alrededor. Una de las visiones de José en cuanto a su futuro profético y al futuro de Israel, identifican a la nación de Israel, de acuerdo con esta mujer, con la luna y con las estrellas. Eso viene en Génesis, por cuestión de tiempo no lo podemos leer, pero lo dejamos aquí para que la gente lo pueda leer. Génesis 37, 9 y 10, la descripción que aparece en Apocalipsis es la descripción que aparece en Génesis 37. Y como el principio de hermenéutica básico y fundamental es que la Biblia se interpreta a sí misma, no se interpreta por mis propios intereses particulares, religiosos, culturales, filosóficos, sino que se interpreta a sí misma, pues entonces la Biblia nos da la propia interpretación de esa mujer, identificándola con el pueblo de Israel. ¿Y quién es entonces ese niño que nace, el fruto, la simiente de esa mujer? Pues Miguel, yo creo que es como blanco y en botella, ¿no? Como se suele decir comúnmente. ¿Quién es la simiente de esa mujer? Pues es Cristo Jesús, es el Mesías, es el Hijo de Dios, ¿de acuerdo? Y ya viene descrito tanto en Génesis 3:15, cuando Adán y Eva caen y hay un juicio sobre los hombres, pero también ya hay un juicio sobre Claro, ya hay un juicio sobre la serpiente que la engañó y dice: voy a poner enemistad perpetua entre ti, la serpiente, y entre la mujer. Entre tu simiente, la del diablo, y la simiente de la mujer. ¿Y el final cuál es? Pues que la simiente de la mujer aplastará tu cabeza
una herida mortal, y tú vas a perseguir siempre a la mujer y a la simiente de la mujer, pero tú al hijo, a la simiente, a Cristo Jesús, lo vas a herir en el calcañar, que es la parte de atrás del tobillo, que es una herida dolorosa, pero no mortal. Y por eso siempre ha habido un espíritu antisemita, que ya lo vimos. El diablo siempre ha querido destruir esa simiente de la mujer con Abel y Caín, con Noé, con Babel, en Éxodo 2, con el faraón matando siempre al pueblo de Israel, con Herodes, en los tiempos de Esther. Siempre ha habido un espíritu antisemita, sí. Y sigue, porque eso lo estamos viendo y lo estamos viviendo todavía, la cantidad de naciones que están en contra de Israel. Así que sí podemos decir de una manera certera, sí, aunque hay opiniones y respetamos todas las opiniones, claro, que en la palabra de Dios habla muy claro de que es el pueblo de Israel. De que el pueblo de Israel está todavía en el corazón de Dios y Dios no ha terminado todavía con ellos. Claro. Es una historia de... Muy bien. Hay unas profecías, unas promesas que se tienen que cumplir. Ahora el pueblo de Israel no es el pueblo de Dios en el sentido que no es la iglesia, pero eso no significa que no haya unas promesas para ellos que se han de cumplir, como veíamos en el punto anterior. Sí, claro que sí. Pero bueno, es interesante para entender por qué siempre ha habido, hay y existirá ese espíritu antisemita. Porque ya Dios lo estableció a través de un mandamiento y de una profecía en Génesis 3:15. Es decir, esto va a ser así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso nos ayuda mucho a entenderlo, ¿no? Y por eso en Apocalipsis luego aparece pues ese dragón con 7 cabezas, que ya vimos en su día que son los 7 imperios. El séptimo sería el del anticristo, que ha habido a lo largo de la historia, el egipcio, el asirio, el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano, y el séptimo sería el del anticristo. Y entonces por eso se da esa descripción histórica de ese monstruo con esas 7 cabezas, que son los 7 imperios que han existido, 6 ya han existido y séptimo el del anticristo, y se nos da en ese contexto también histórico, ¿de acuerdo? Y yo creo que con eso queda claro. Muy bien, muy bien. En la anterior sesión estuvimos hablando de la segunda resurrección, de la primera, segunda muerte. Hay comentarios de el infierno está activo, no está activo. Hay interpretaciones como el punto de vista casuístico de ese sueño del alma y luego esa aniquilación. ¿Qué pasa cuando morimos antes del cumplimiento de toda la palabra, verdad? ¿Cómo podemos repetir un poquito esto y dejar esas cosas, dejar esas ideas claras, lo que es la parte, el estado intermedio que se llama cuando morimos aquí, pero todavía Cristo no ha venido por su iglesia? ¿Qué podemos decir al respecto por aclarar estas preguntas? Sí. Ok, pues vamos a intentar sintetizarlo, ¿vale? Creo que ya es la última preguntita, pero vamos por partes. Vamos a ver esa primera resurrección que de manera explícita ya aparece en Apocalipsis 20 y que implica una segunda resurrección. Aunque no aparece la palabra segunda resurrección de manera explícita, pero sí que aparece el evento. Y voy a explicar esto. La primera resurrección se nos dice, lo hemos leído en 1 Corintios 15, en 1 Tesalonicenses 4 y también en Apocalipsis 20 se nos dice que los creyentes, los que están en Cristo, resucitarán primero. Entonces, la primera resurrección es la resurrección de los creyentes. Entonces, cuando somos arrebatados y nos encontramos juntamente con Cristo. Después se nos dice que Cristo vendrá, juzgará, peleará contra las naciones, o las naciones pelearán contra Cristo, Cristo las derrotará, establecerá el milenio, su reino, y después de ese milenio y de ese reino, entonces habrá un juicio, que ya lo explicamos en sesiones anteriores, que es el juicio que también aparece en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, habrá ese juicio del gran trono blanco, donde ya todos, dice el Hades, la muerte, dice, entregarán a sus muertos, todos se presentarán delante del Señor, y eso será, digamos, esa segunda resurrección. Entonces, la segunda resurrección es
la resurrección de todos los no creyentes, de los no salvos, para presentarse delante de Dios, delante de su trono, delante del juez de la tierra. Eso, del juicio. Entonces, eso sería la segunda resurrección. Por eso se nos dice en Apocalipsis 20, 4, 6, dice, bienaventurados los que participan no de la segunda resurrección, sino de los que participan de la primera resurrección, porque eso significa que eres parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia. Los que no resucitan primeramente, sino que resucitan al final para ser juzgados, significa que forman parte de ese grupo de los no salvos, de los no creyentes, de los que nunca quisieron arrepentirse ni creer en Cristo Jesús. Y entonces ellos, este segundo grupo, participará, dice, de la segunda muerte. Por eso también se nos dice, bienaventurados los que participan de la primera resurrección, los creyentes, porque la segunda muerte no tendrá efecto o poder sobre ellos. Entonces, ¿a qué se refiere la muerte? Pues lo explicamos esto rápidamente. Y aquí entramos con lo que decías, el estado intermedio. La muerte lo debemos entender siempre en términos bíblicos y desde el punto de vista divino. Separación. Eso es. Nunca como una cesación o nunca como un dejar de existir, sino siempre como una separación. Cuando uno muere, lo que hay es una separación del cuerpo físico, ¿de acuerdo? Y el alma y el espíritu se presentan delante del Señor. Cuando Dios le dijo en el Edén, si comes del fruto de este árbol, morirás, no murieron físicamente en ese instante, aunque la muerte empezó a operar en ellos, pero sí que murieron espiritualmente, se separaron. Te pongo otro ejemplo, Miguel, que con esto ayuda muchísimo. Cuando la Biblia dice que debemos morir al mundo, no dice que nos tenemos que suicidar o quitar la vida, sino que nos tenemos que apartar y separar. Cuando la Biblia dice que debemos morir a nosotros mismos y morir a la carne, no significa que nos tenemos lo mismo que pegar un tiro o cortar la carne física, sino que nos tenemos que apartar de nuestro ego, separar de nuestra carnalidad. Por lo tanto, morir siempre es separar. Y aquí la segunda muerte es esa separación eterna, cuando el dragón, la bestia, el anticristo, el falso profeta, todos los ángeles caídos y los no creyentes serán arrojados a ese lago de fuego y lo que normalmente entendemos como infierno, esa condenación eterna, que es esa separación eterna. Esa es la segunda muerte. La primera muerte, pues es la muerte obviamente biológica. La segunda muerte es esa muerte, digamos, espiritual, pero no porque dejan de existir, no hay una aniquilación del alma, sino porque están separados eternamente. O sea, que podríamos decir, hablando, o por ir terminando sobre el estado intermedio, que lo que Cristo nos enseña a través de esa parábola de Lázaro y el rico y Lázaro, pues no estaba inventando nada nuevo, sino que está hablando sobre algo que ya existe. Tú mueres en Cristo y vas a la presencia de Dios. Eso es. Tú mueres sin Cristo y estás en lugar de perturbación hasta que se cumplan todos los tiempos, ¿no? Exactamente. Las parábolas, recordemos que siempre se basan sobre hechos, sobre realidades, nunca sobre historias ficticias o sobre mitos, sino son realidades. Entonces, y Cristo se lo dijo al que estaba crucificado a su lado, que se arrepintió, y Cristo le dijo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ese estado intermedio, por terminar, no es un estado de inconsciencia, no es un estado de hibernación, no es un estado en el que estamos desconectados, sino tenemos conciencia y estamos en esa antesala de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva. Los que estamos en Cristo, y los que no están en Cristo están en un lugar ya de sufrimiento como antesala de ese lago de fuego que aparece en Apocalipsis, en el que serán arrojados los no creyentes, los ángeles caídos y el diablo, ¿no? Y el Dios de retribución pagará a uno y a otro. Pues muy bien, Fernando. Qué bueno, qué corto se ha hecho el tiempo. Pues sí. Cuando se está en temas que a uno le gusta, qué corto se hace el tiempo. Y qué corto ahora, cuando comenzábamos con el proyecto que le dábamos vuelta a la cabeza y luego se han disfrutado estas 9 sesiones. Te damos muchísimas gracias. Esperemos en todas ellas haber podido arrojar algo de luz en estos tiempos tan convulsos, tan especiales que estamos viviendo
donde el creyente debe mirar hacia arriba, donde estamos viviendo y viendo con nuestros propios ojos y experimentando de que no hay nada, los valores todos se tambalean, no hay nada sino solamente Cristo, solamente Dios, solamente sus promesas, que verdaderamente eso nunca nos será quitado. Amén. Amén. Estamos viendo cómo se paralizó el mundo a causa de este virus y tantas cosas, pero como dice la palabra, pero el que cree en Dios, ese permanece Amén. Para siempre. Y esperamos que con estas charlas abrir un poquito y arrojar luz sobre este libro que a muchos tienen todavía esa cosita de leerlo, ¿verdad? Por la dificultad que verdaderamente entraña, pero que, como decíamos en otras sesiones, trae bendición. No es tan complicado y trae bendición. Recordar a todos que tienen todas estas sesiones allí en YouTube, que pueden acceder a los links de las distintas sesiones, repasarlas con la Biblia en mano, pararse, porque la palabra de Dios siempre bendice, siempre edifica. Y a ti, Fernando, darte muchísimas gracias por tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo, que yo sé que lo has tenido, y terminar, es un placer. Y terminar como tú nos enseñaste al principio, Claro. Sin fe es imposible agradar a Dios, así que vamos a agradar a Dios con este café. Fernando, Dios te bendiga mucho. Gracias. No, gracias a vosotros por proveer este espacio. Y nada, me uno a tu conclusión, lo que decíamos. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Apocalipsis dice que todo se cumplirá. Y como dice la Iglesia y el Espíritu, dicen: ven, Señor Jesús. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Pues a todos los que nos estáis escuchando, los que nos habéis acompañado, un abrazo muy grande y que Dios os bendiga mucho. Fernando, un abrazo, saludo a Liliana, a los chicos y a todos nuestros hermanos allí en Ciudad Real, en la iglesia La Roca. Bendiciones, hasta la próxima. Igualmente para Marjorie y toda la iglesia por allá. Bendiciones. Hasta luego.